Esto es 15 minutos en su emisión número 277. Yo soy Roberto Zúñiga. Gracias por acompañarnos. Esta es la primera emisión de 15 minutos del tercer mes del año, marzo, de la USAID, la maligna USAID. Conversamos hoy con el segundo secretario de la Asamblea Nacional, el diputado Wilfredo Navarro. Bienvenido, diputado. ¿Qué tal? Buen momento para conversar de un tema que ha generado un impacto tremendo entre los mercenarios de la información que aún fuera de Nicaragua estaban siendo financiados para tratar de incidir y causar daño a nuestro país. Es interesante, yo estuve revisando todas las cifras, los números, porque las cifras y los números los está dando el propio gobierno de los Estados Unidos, y te das cuenta que la USAID, con ese ropaje de promoción del desarrollo, de impulsar la salud, la educación en todos los países del mundo, no era más que un centro de operaciones encubiertas para tratar de incidir y destruir los gobiernos que no respondían a los intereses de los Estados Unidos. Con la USAID se pretendía desestabilizar países económica, social y políticamente. La USAID impulsaba los golpes de Estado suaves, blandos, y financiaba a una caterva de malos hijos, en especial en el caso de Nicaragua, traidores que se prestaban, y no lo hacían por convencimiento, por ideología, sino porque estaban recibiendo los denarios de la traición. Y nos damos cuenta, por ejemplo, que en Nicaragua, antes del 2018, comenzó la financiación de una serie de ONG, de organismos de prensa que se rasgaban vestiduras en los medios de comunicación, en las redes, hablando de la falta de democracia en nuestro país, y lo que hacían era realmente responder a los intereses de su amo. Y cuando vemos las cifras son tremendas. Por ejemplo, hubo una cifra a través de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que a propósito, para seguir recibiendo plata una vez que se fueron de Nicaragua, cambiaron el nombre. Ahora ya no se llama Fundación Violeta Chamorro, tiene otro nombre. A través de esa fundación, que fue prácticamente el receptor del grueso del dinero que vino para financiar el fallido golpe, ahí se manejaron cifras estratosféricas, más de 72 millones de dólares a lo largo de todo el proceso que pretendían trastocar el trabajo que estamos haciendo en Nicaragua. Es tan así que cuando ya se le cayó el rostro o la máscara y las autoridades intervinieron, la fundación, habían más de 4 millones de dólares en la cuenta todavía. O sea, lo que sacaron. Y lo más grave de esto es que USAID tenía el propósito de desestabilizar gobiernos democráticos, pero servía también para enriquecer y prestarle privilegios y beneficios a los que le servían como corifeos, pero además servían para beneficiar a los propios funcionarios de USAID. ¿Qué pasa ahora? USAID está cerrada, se dice que temporal, pero aparentemente, según declaraciones del presidente Trump y de su asesor principal, Moss, aparentemente era una cueva de delincuentes, y no lo decimos nosotros los nicaragüenses, lo dice Trump. Trump la llamó agencia corrupta, organización criminal y nido de víboras. O sea, es desde adentro que vienen los señalamientos contra esta organización, que, para que tengas una idea, en el 2023 llegaron a manejar 50.000 millones de dólares, porque el escándalo pica y se extiende. Ahí por años tuvieron programas
que ahora que los está revisando, y no lo decimos nosotros, lo dicen los propios funcionarios de Estados Unidos. Por ejemplo, habían simulaciones. Por ejemplo, aparece ahí un programa de 40 millones para comprar condones en Gaza. 33 millones para financiar una gasolinera en Afganistán. Por años financiaron programas de esterilización de indígenas en Guatemala y pagaban, digamos, esas operaciones para cambio de sexo. O sea, era un financiamiento y usaban puertas falsas para sacar el dinero y repartirlo a los funcionarios de USAID y beneficiar a los que se prestaban al negocio. Y particularmente en Nicaragua, ¿cuál fue su función? ¿Qué hicieron? Sobre todo en el 2018 y pues antes de ese intento. Antes el proceso de generar el fallido golpe se da con años anteriores que van creando una serie de ONG, financiando periodistas mercenarios que no respondían y que eran, por ejemplo, gente que como los MRS, que se rasgaban vestiduras. Yo me acuerdo que ellos hablaban de la corrupción, de las situaciones de nuestro gobierno, y al final de cuentas te das cuenta que estaban en una planilla y recibían grandes cantidades de dinero. Aquí hay, por ejemplo, 7 programas que se manejaban que se llamaban Oxigenar y Restablecer la Democracia en Nicaragua. Había un programa que era de fortalecimiento de medios. Ahí se usaron 9.400.000 dólares. ¿Y quiénes eran los beneficiarios? Juan Lorenzo Holman, Cristiana Chamorro, que a propósito ya no se llama Fundación de Violeta Chamorro, ahora se llama Fundación para la Libertad de Expresión y Democracia. Tenés a Anelisa Martínez, que también era parte de la Fundación Violeta Chamorro, Lucía Pinedubao, Carlos Fernando Chamorro. Hay una cosa interesante. Hay algunos que... Hay 8 programas que son los que yo revisé, pero hay un montón. Y entonces, dentro de esos 8 programas, había gente que aparecía en varios. Por ejemplo, Carlos Fernando Chamorro aparece en varios, la Lucía Pineda aparece en varios, Álvaro Martín Navarro, la Jennifer Ortiz, o sea, Tatiana Ortiz. Y vos te vas dando cuenta que aquí se entregaron en un periodo del 1 de octubre del 2022 hasta mediados del 2024, 179 millones de dólares para estos mercenarios de la información. Y como los norteamericanos llevan al centavo todo, ahí tenés todas las ONG que participaron en esta merienda, este festín romano, donde lo menos que interesaba era el bienestar del país. A ellos lo que les interesaba eran las grandes cantidades de dinero que recibían. Y estuvieron recibiendo hasta diciembre. Yo no sé a partir de ahora cómo van a hacer, pero esta gente, como recibían tanta plata, están acostumbrados a tantos privilegios y beneficios que ahora yo no sé cómo van a hacer en Estados Unidos, porque van a tener que trabajar por primera vez en su vida. Y ahora los vemos en sus redes sociales, uno señalando al otro: vos recibiste más que yo. Una cosa, un pleito de perros y gatos. Es que el problema es que cuando había la cantidad de plata, no había ningún problema. Es decir, solo llegaban y pedían. Ahora que se cierra la llave, comienzan a hacer los señalamientos. Y lo grave de esto es que ahí nunca hubo para controlar. Solo para América Latina destinaron el año 23 1.700 millones de dólares para financiar a más de 7.000 periodistas, a más de 600 periódicos en América Latina, y financiaban directamente a más de 60 periódicos en América Latina. Entonces vos te dabas cuenta que era una red de desinformación
potenciada por el flujo de dinero y que permitía ir abriendo cauces a través de la corrupción para dar una desinformación total acerca de lo que estaba sucediendo en el mundo. Todo esto no es sorpresa, doctor, no, porque ya lo sabíamos, es decir, esto lo venimos diciendo desde hace rato. Lo novedoso aquí es que lo dicen sus propios amos. Por eso, esa es, ahora ¿qué van a decir? Bueno, que lo dijéramos vos y yo, o que lo dijera el gobierno, hay corrupción, estos son unos mercenarios, están vendidos, son unos sinvergüenzas. Bueno, pero no nos van a creer, pero ahora es su patrocinador, su dueño, el que les está diciendo son corruptos, son ladrones, vamos a investigarlo, porque la cosa no termina ahí. Ahí no había control de calidad de los desembolsos, a quién le rendían cuentas, cómo rendían cuentas, en qué se gastó ese dinero. Ahora vienen los organismos de control en Estados Unidos que van a exigirle a esa ONG y de manera personal a los que recibieron esa millonada de plata que respondan por esa corrupción y esa danza de millones que provocó una situación que hasta el propio gobierno de Estados Unidos ya no lo aguantó. Pero no nos extrañemos que la gallinita de los huevos de oro, que era la USAID, ya desaparezca, pero aparezca otra gallinita de huevos de oro. Es decir, el financiamiento va a seguir. Bueno, lo que pasa es que lo que se va a tratar de Estados Unidos, lo que quiere Trump es lavarse las manos de la corrupción de Biden. Bueno, todo esto lo hicieron los demócratas. Nosotros sabemos hacer las cosas bien. ¿Cómo vendrán? No sabemos. Hay que estar preparado. Pero lo que sí ya queda es demostrado que todos los que estuvieron involucrados en esto son corruptos, son ladrones, son sinvergüenzas y que no tienen ni moral ni ética para estar reclamando un comportamiento diferente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo lo que miro es esto. ¿Qué va a pasar con todo esto sinvergüenza? Lo más grave que puede suceder es que comiencen a medirle las costillas de dónde está el dinero, qué hicieron ese dinero, porque 9, 10 millones, 15 millones de dólares no se pierden en la nube del tiempo, ¿verdad? Entonces van a tener que responder y si no responden, ahí en Estados Unidos los van a apretar porque no van a dejar que ese dinero del contribuyente norteamericano se pierda. Ahora, estamos hablando aquí de que eran presupuestos de 50.000, 40.000 millones anuales. Eso cuando vos comenzás a pensar es un platal y eso servía para comprar conciencias, para comprar la información y por eso es que todos estos mercenarios de la desinformación que estaban en Nicaragua de la noche a la mañana montaron canales de televisión, tenían una serie de privilegios entre ellos y salían y venían y la plata venía a través de los ONG. ¿Por qué es que les dolió a estas organizaciones una regulación más estricta con las ONG? Porque ya no puede venir esa plata y trataron de hacerlo por otros medios, con la empresa privada, hasta con la iglesia, asustate, trataron de manipular algunos esquemas dentro de las iglesias para poder meter el dinero para la desestabilización del país. Pero no lo lograron y ahora los que van presos son ellos. Ojalá en Estados Unidos le apliquen la ley porque lo que hicieron fue corrupción. Es decir, pedían dinero para un objetivo, la democratización de Nicaragua, pero el dinero lo usaban para su beneficio personal, para vivir en francachelas y derroches, etcétera, etcétera. Y ahora la tuerca los va a apretar. Para promover odio, porque eso lo hicieron durante maldad, un buen rato. Violencia. Mucha. Sí. Y era mucha mentira divulgaron, muchísimo. Falsedades que en determinado momento hasta mismo ellos se las creyeron y trataron o creyeron que porque tenían las grandes sumas de dinero
la gente, el pueblo los iba a seguir. Pero al final de cuentas vimos lo que pasó. Se quedaron solos con el dinero de los Estados Unidos y bueno, ahí está su destino ahora, señalados como corruptos, como ladrones, como vendepatrias, porque eso es lo que hicieron del país. El doctor Wilfredo Navarro, segundo secretario de la Asamblea Nacional, hoy con nosotros aquí en 15 minutos. Una vez más, gracias por su atención y felicidades a todos los periodistas por el Día Nacional del Periodista.